Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. ¿Llegamos, hermanos? Ok. Dice la palabra de Dios en esta hermosa noche. Los que tienen Biblia, por favor, acompáñenme en sus hogares y confírmenme si ya están al aire todas las personas. Ok. Muchas gracias. Isaías capítulo 66 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que es sagrado. Tremendo, ¿no? Y leamos el 5 y terminamos en el 5. Oíd palabra de Jehová, nosotros que tiemblan a su palabra, y vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dice Jehová, sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ok, vamos a hablar sobre el tema para los que están en contacto en este momento. Nuestra solemne tarea, la tarea que tenemos. Ok, ¿están conmigo? Entonces arrancamos, móntensela ahí, Biblia en mano, porque vamos a tocar este hermoso tema. Libro del profeta Isaías. Es el último capítulo de Isaías, el capítulo 66. Ok, Isaías es un profeta que sigue más o menos en el año 740 antes de Jesús. Más o menos profetiza 40 años. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Isaías está alertando al pueblo de Israel que abandone el pecado, que no hagan negocio con los pueblos extranjeros, sino que por el contrario le sirvan a Dios. Isaías es del reinado de Judá, es decir, las tribus del sur. Fue contemporáneo con los siguientes reyes, el rey de Usías. Cuando el rey Usías muere, Isaías está en el templo, pero Isaías entristece porque Isaías el rey muere. Sin embargo, al templo, hermanos, llegó la presencia de Dios y se manifestó a Isaías. Isaías, todo tembloroso en el templo, cuando ve la magnificencia del Señor, entonces se sorprende y dice algo que me llama poderosamente la atención. Es que dice: Señor, pero es que ¿cómo me va a llamar a mí para servirle si yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo lleno de labios inmundos? Y el Señor tiene que pasar un carbón encendido para limpiarle sus labios, dando a entender que aunque Isaías estaba en la iglesia, también era contaminado por el lenguaje de la gente del mundo, como le pasa a cualquier cristiano, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia pero no ha dejado el lenguaje, se les pegan las palabras o vulgaridades o groserías que utiliza la gente del mundo. Por eso es que es necesario que pase por nosotros, por nuestros labios, el carbón encendido y nos limpie. Entonces Isaías sale a compartir la palabra. Más o menos su ministerio dura 40 años. Luego el rey Usías muere, viene el rey Acaz, luego viene el rey Ezequías y por último el rey Manasés. ¿Qué sabe qué hace con Isaías? Lo mata. Muere aserrado Isaías, lo parten por la mitad y lo entierran. Cuenta la historia que lo entierran en un tronco, las dos partes, en dos troncos divididos en un bosque. ¿Cómo le parece? Por predicar el mensaje. ¿Saben por qué? Porque Isaías llamado el profeta mesiánico, dijo mi esposa anoche. Y además Isaías es uno de los que presenta la profecía de la venida del Señor. No hay un escritor del Nuevo Testamento más nombrado
por los escritores del Nuevo Testamento como el libro de Isaías. Jesús nombra el libro de Isaías, el apóstol Pablo nombra el libro de Isaías. Y sorpréndase, el pasaje que vamos a mirar esta noche de Isaías capítulo 66 es citado nada menos y nada más que por Esteban cuando va a morir, predicándole a la gente de Israel. ¿Se sorprenden ustedes? O sea, cómo el profeta Isaías le advierte a un pueblo. Es importante entender que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías presenta a un Dios que ama a su pueblo y que necesita que el pueblo busque a Dios. Sin embargo, hasta el capítulo 39 la gente es próspera, la gente es bendecida, por eso le están dando la espalda a Dios. Del capítulo 40, entonces Isaías habla ya evidentemente que van a ser consumidos por gente extranjera, y ahí empieza a profetizar, ya predicar lo que es el cautiverio babilónico que llega en el año 600, es decir, 100 años después de que Isaías deja su ministerio, es el cautiverio babilónico y son llevados todos, sin que nadie quede en Jerusalén. Jerusalén es desechado y destruido hasta que luego va a ser construido a través de la época de Nehemías. ¿Ok? Miremos el pasaje bíblico que a continuación vamos a estudiar, ¿les parece? Miren cómo dice, su atención por favor. Jehová dijo, ¿qué dijo Jehová? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es muy importante entender que si una persona va a estudiar la palabra de Dios, es importante que entienda de que Dios tiene un trono y que ese trono está en el cielo. Dice, ¿dónde está mi trono? Está en el cielo. Y hay que reconocer que la tierra es el estrado de sus pies y que se enseñorea sobre la tierra y que Dios tiene el dominio en los cielos y en la tierra. Antes que cualquier persona empiece a estudiar este magnífico libro de la Biblia, tiene que reconocer que Dios tiene un trono que está en los cielos y que Él habita en la tierra y tiene todo poder sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto lo creen? Ok. Pero miren cómo dice, ¿dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Es decir, ¿dónde está la casa? ¿Será que un hombre en la tierra puede construir un templo para Dios? ¿Dónde? Se pregunta el Señor, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde? Donde usted le puede ver, ¿dónde está mi casa? ¿Será que hay alguien? ¿Cómo Dios reclama eso al libro de Isaías? ¿Saben por qué? Porque Isaías estaba en el templo. Ahora, el hecho de que nosotros no podamos construir algo para Dios, porque evidentemente todo es del Señor, sin embargo es lo que llama la cooperatividad divina. Dios comparte y está de acuerdo en que el hombre haga habitación para Dios. Aunque no hay un lugar, porque sabemos de que Dios está en todas partes, y como dijeron en el retiro espiritual, hay un altar que está incrustado en nuestro corazón. Sin embargo, Dios permitió que en cualquier lugar de la raza humana o del territorio mundial se haga un lugar para adorar a Dios. De hecho, Él envía a Moisés para que construya un tabernáculo. En ese tabernáculo la presencia de Dios va a estar ahí permanente. Luego Dios envía a que construyan un templo y lo hace Salomón. Es decir, que Dios está de acuerdo en que se construya un sitio para adorar. Dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Y reclama que la presencia de Dios esté en la tierra y que haya un lugar para que la gente adore. Porque de nada nos sirve hablar de Jesucristo si no nos podemos congregar y habitar todos en armonía como hermanos. Por eso Dios envía eso. Ahora, si miramos el pasaje con detenimiento, encontramos en el versículo 2 lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, todas las cosas son de Dios, ¿sí o no? Sin embargo, Dios permite que aunque todo sea de Dios, nosotros podamos edificar casa para el Señor. ¿Cómo les parece? Eso es como el niño que le da un regalo al papá. El niño le da un regalo al papá, pero ese regalo que le da al papá es dinero del papá. Sin embargo, el papá se complace de que el hijo le dé un buen regalo al papá. Dios creó todas las cosas. La Biblia dice que las cosas son manifiestas desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que la gente no tiene excusa. Pero de todo lo que Dios creó, Dios permite que el hombre use lo que es de Dios para que adore su nombre, para que lo alabe. O sea, es una maravilla lo que Dios permite. Ahora,
Si usted mira el pasaje, dice, Jehová, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Tremendo pasaje. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Por qué? Porque si una persona empieza a estudiar la palabra, este pasaje habla evidentemente de la palabra de Dios condensada para un pueblo que necesita la palabra de Dios. Entonces, si una persona necesita estudiar la palabra de Dios, tiene que aprender humildad y sencillez. Porque si usted va a aprender la palabra de Dios para jactarse, o para demostrar conocimiento, o para debatir con los demás, entonces de nada sirve que estudie la palabra de Dios. La Biblia se estudia con un espíritu humilde y sencillo, para que la palabra pueda penetrar. Si usted no es humilde para congregarse, para reconocer que hay un sitio de esta tierra, porque la Biblia dice, Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc capítulo 2 versículo 20. Hay un lugar determinado para que la gente venga y se congregue, porque Dios no está de acuerdo con los llanos solitarios. Por eso dice, no dejando de congregarnos, que la gente vaya. La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos qué? Unánimes juntos. Unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta muy importante por los israelitas. Se celebraba a partir del día 16 del primer mes. Se contaban 50 días, que era el 50º día, que era la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, aunque era una fiesta muy importante donde la gente traía el trigo, el último cereal que se cosechaba en ese entonces, sin embargo Jesús dijo, no me van para la fiesta, ustedes se me van para el aposento alto, un segundo piso, y se me reúnen a estudiar, a leer la palabra, porque va a llegar el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo la gente? Muchos se quedaron en la fiesta celebrando, como el día que viene de diciembre, que no es malo porque se celebra la fiesta. Sin embargo, se estaban perdiendo lo más importante, obedecer y estar juntos en armonía. ¿Cuántos están en el aposento alto? Ayúdenme. 120. 120. Ni siquiera estuvo el diezmo de las 5.000 personas que Jesús había alimentado. Porque Jesús alimenta a 5.000 personas. Que hubiesen obedecido el 10%, nos encontramos de que 500 personas hubieran permanecido en el aposento alto, ¿sí o no? Pero solo 120 obedecen. Lo que indica que a Dios no le interesa tanto la cantidad, sino la calidad, que la gente se reúne. Ahora, la Biblia dice que los que oyeron la palabra fueron bautizados. ¿Oyeron qué? La palabra. Los que oyeron la palabra fueron bautizados y se congregaron ahí como 5.000 personas. Es decir, el congregarse es importante. ¿Por qué? Porque ahí está la armonía junto con los hermanos. Ahora, si usted mira el pasaje, dice, el Señor mira al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. ¿Tiembla a qué? A su palabra. ¿Qué es temblar a su palabra? Ayúdeme. Temblar a su palabra es respetar la palabra, es obedecer la palabra, es entender el mensaje incrustado aquí, la iluminación que Dios nos ha dado. Pero la gente no tiembla por la palabra, ni la estudia, ni la lee. Y como no la estudia, ni como no la lee, usted escucha hablando gente que empieza con disparates. En estos días, en una reunión de personas que predican la palabra, pastores y líderes, se me dio por preguntarle a alguien cómo hacía para preparar un bosquejo, para preparar un sermón. Una de las cosas más difíciles para un cristiano, para un pastor, para un líder, es preparar un sermón. No es fácil. Se van días enteros para preparar media horita aquí de sermón. Ustedes pueden gastar un mes para preparar un solo mensaje. ¿Cómo también lo puede sacar? Es difícil. Cuando le pregunto cómo hace, me contesta lo siguiente. Me dice, no tengo ningún problema. Yo me subo al altar, hablo la Biblia y donde salga yo empiezo a hablar. Yo dije, qué irresponsabilidad. Qué falta de respeto para la palabra y para los oyentes. Que no se preparó y empieza a hablar así. De hecho, los que han empezado así han salido con una falsa doctrina porque no se han preparado, porque no han sido responsables para compartir un mensaje. Imagínense que todo fuera así. La Biblia es diferente a otros libros. Sin embargo, cuando usted va a una digamos, ¿no? A una biblioteca, por ejemplo, y toman los libros, usted empieza a mirar los libros
Y por lo general usted empieza desde el principio a leer, a ojearlo, a mirarlo. Por ejemplo, cuando coge la Biblia, ni siquiera es organizado para leerla. Un pedacito por aquí, un pedacito por acá, un pedacito por acá y no entiende nada. Está bien que usted esporádicamente lea la Biblia así, pero para estudiar la Biblia tiene que sacar tiempo y ser organizado, ser ordenado, para que usted tenga un conocimiento pleno de la Sagrada Escritura y le dé iluminación de lo que Dios quiere transmitir. Hay gente realmente que no respeta la palabra de Dios, le falta profundidad en la Escritura y hermano, ni sabe dónde la deja. Hermano, saca la Biblia, no sé dónde la dejé, se les olvida y no leen la Escritura, no tienen un contacto directo con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que tiembla ante su palabra? ¿Por qué tiembla? Porque la Biblia es diferente, por ejemplo, o los que estudian la Biblia es diferente a cualquier persona que empieza a estudiar otra cosa. Por ejemplo, en la universidad. Usted está estudiando en la universidad de arquitectura, pero usted no le dejan construir un edificio hasta que no haya terminado la tesis. Y le den el cartón, ¿sí? Terminó. Mientras en la Biblia no es así. Usted lee la Biblia y el versículo que lee lo aplica. Principio aplicado. Libro que lee, principio aplicado. Por ejemplo, eso sería, yo creo que a usted le daría miedo que le dijeran, mire, usted se va a subir a ese edificio que un muchacho del primer año de universidad lo construyó. Usted diría, no, yo no me subo. ¿Por qué? Porque le da miedo. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia y lee algo, lo aplica inmediatamente y lo pone por práctica. Entonces, estudio aplicado es principio incrustado en el corazón. Por ejemplo, si no sería como el que, digámosle, no robarás. Oiga, mira, aquí dice no robarás. Entonces voy a seguir estudiando. Voy a mirar el contexto inmediato, voy a mirar el contexto remoto, voy a mirar otros capítulos, voy a mirar otros libros, voy a mirar otras Biblias, a ver qué me dice sobre esto, y voy a empezar a profundizar sobre no robarás. Y después de que termine el estudio, entre 5 años, entonces voy a dejar si dejo de robar. No, eso sería ridículo. Si dice no robarás, inmediatamente tiene que aplicarlo. O el que dice, usted encuentra en el versículo, no cometerás adulterio. Ay, mira, vamos a mirar el contexto, vamos a mirar qué dicen otros escritores sobre no adulterar. Y cuando termine el estudio, usted dejó de adulterar. No, es automático. ¿Por qué? Porque tiembla su palabra, entonces la respeta. Así es que se estudia la Escritura. Se respeta y evidentemente se obedece. Alabado sea Dios. Se respeta y se obedece. ¿Por qué? Porque usted empieza. Mire que la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que debe tener vida eterna. Escudriñe las Escrituras, lea lo que va a compartir, estudie, lo profundice, para que así no ande con disparates, porque hay cosas que no edifican. Hay que profundizarlo. Hay gente que dice: no, el Señor me va a decir en qué momento voy a hablar yo. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo recordará lo que haya estudiado. Si no estudió nada, no le va a recordar nada. Te dice: no, donde salga la Biblia, te abrió la Biblia. A ver, aquí, ¿qué dice? Judas fue y se ahorcó. Uy, padre, no me dio miedo, pásamela. ¿Y qué dice? Ve tú y haz lo mismo. Ay, no, esto como que así no estudio la Biblia. Entonces hay que tener como estudio profundo para saber qué es lo que va a decir, hermano. ¿Ok? ¿Cuánto alaban a Dios? Que no se respeta la palabra de Dios, que no se estudia. Si se estudia, se puede comunicar un mensaje claro, un mensaje completo. Entonces, es evidente que al estudiar y profundizar en la Escritura, sabe entonces qué va a decir. ¿Ok? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Miren cómo sigue diciendo. En los versículos que vamos a leer, hay una metáfora escrita por Isaías que tiene que ver con: si no es humilde, si no tiembla su palabra, entonces lo que hace aquí no tiene sentido. Entonces, este pasaje es aplicable evidentemente para el Antiguo Testamento, pero nosotros lo vamos a aplicar al Nuevo Testamento. Entonces miren cómo dice: el que sacrifica a buey es como si matase a un hombre. Miren qué comparación tan tremenda. O sea, en vez de quitarle el pecado del sacrificio, lo que hace es que le pone otro encima. Tremendo, porque ¿por qué pone ese ejemplo a él? Dice, y sigue diciendo, por ejemplo, el que hace ofrenda es como si ofreciese sangre de cerdo.
El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Miren la comparación que está haciendo Isaías sobre una persona que no se prepara, que no profundiza, que no estudia. ¿Ok? Dice, aquí lo aclara el escritor, porque escogieron sus propios ¿qué? Caminos. ¿Están conmigo, verdad? Sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. ¿Cómo les parece? Amó sus abominaciones. Es decir, que todos los sacrificios que uno haga, pues no tienen sentido. Aplicando para el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a hacer ningún sacrificio porque Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que vamos a hacer, hermano Yerso? ¿Cuál es el sacrificio que el cristiano hoy hace en día? Usted me lo dijo, Romanos 12:1. Sacrificio, fruto de labios que expresan su nombre. Entonces, aunque todo es de Dios, hay una cosa que nosotros podemos hacer, es alabarle, es adorarle. Eso no se lo quita a usted nadie, eso se va con usted hasta la muerte. Si usted sabe congregarse, si sabe adorar a Dios, si sabe cantarle a Dios, pues evidentemente está usted ahí obedeciendo y haciendo ese sacrificio que hace para Dios. ¿Ok? Entonces, si no se estudia la palabra, si no se prepara, miren que hay gente que dice, no, hermano, como no se estudia la Biblia, como no se profundiza en la escritura, ni la gente se prepara, entonces salen con disparates. Que el Señor me reveló que yo estaba durmiendo y el Señor me mostró a mí que yo era el predicador, el más grande. Pero ¿cómo le hago? Si ni siquiera lee la Biblia. No se puede hablar de la Biblia sin leer la Biblia. No se puede hablar de Cristo sin hablar con Cristo. No se puede hablar de Dios sin hablar con Dios. El que quiera hablar a la gente acerca de Dios, debe hablar con Dios acerca de la gente. Hay gente que dice, no, pues, Dios me dijo y me remito, pero ni siquiera estudia la Biblia. Dios no apoya a los perezosos. Hay que pagar un precio, hay que venderse. Me llama la atención, por ejemplo, todos los disparates que hay en la red. Unos muchachos que fueron al cielo. 7 muchachos fueron al cielo. Y dije, el uno dijo, no, pues yo vi calles de cristal. El otro dice, no, yo vi las maravillas de Dios en el cielo. Ahorita se descarriaron, están descarriados. Vieron muchas cosas del cielo y se descarriaron. Usted cree que yo me muestro un poquitico, yo no, mejor dicho, que no tan seguro. ¿Por qué se descarriaron? Porque eran tal vez unas cosas, ilusiones. Y me llama la atención que sí sabemos por la Biblia un hombre que sí fue al cielo. Ustedes saben que un hombre sí fue al cielo de verdad. Estuvo en el cielo. Oiga, y no dice nada del cielo. Y oyó cosas en el cielo. Y vio cosas en el cielo. Y no dice nada de lo que pasó en el cielo. ¿Saben de qué le estoy hablando? Del apóstol Pablo. En Corintios capítulo 12 dice: si en la carne no sé, si en el espíritu no sé, un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas. Y vio cosas. Oiga, vio yo. Y cuando iba a contar lo que vio, ¿sabe qué dice la Biblia? Para que no me exaltase, me dieron un aguijón para que me atormente. Señor, quítame, no, bástate mi gracia. Porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. O sea, un hombre que va al cielo y no cuenta lo que vio en el cielo. Y ahora dice, no, yo fui al cielo, vi esto. Fui al infierno y dice, no, que había las 7 páginas en el cielo, en el infierno. Otro que vio cosas que ven. Y vamos a la palabra de Dios, que usted no cuenta nada, porque allá estuvo Pablo y no cuenta nada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que estudiar es la palabra de Dios para no ser engañados. El que lee la Biblia vive menos. ¿Sabía eso? El que lee la Biblia vive menos engañado. Pero hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla. Porque Dios no apoya a los perezosos. Hay que pagar un precio. Hay que volver a la escritura. Hay que volver a entender lo que Dios tiene para nosotros. Sin la escritura es imposible. Yo no estoy en contra de las emociones, bueno, eso está bien. Pero cuando carecen de palabra, hay gente que va a predicar y ni siquiera utiliza la Biblia. ¿Usted ha visto eso? Biblia cerrada, tema no dio y empezó a hablar. Es bonito que hable, sí es bonito.
Pero solo una mente perspicaz puede captar, este hombre, ¿qué es lo que está diciendo? Gente que se para y habla y habla y habla y habla y dice, Dios mío, ¿qué hora va a abrir la Biblia? No la abre. No dice un tema, no sino una estructura. Dice cosas muy lindas, pero no dice nada de la Biblia. Entonces la gente, aunque se va agradecida con el mensaje, se va vacía, porque lo único que produce fe es la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se produce la fe? La fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios, no es más. Porque si yo me puedo contar la historia a ustedes de allá chico, el perro, también los hago llorar, pero les muevo los sentimientos y no hay transformación ni cambio. Pero la palabra es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál? La palabra de Dios. No es más. No es más, mi hermano. Entonces, si en un sitio usted va y no le comparten la palabra, usted está perdiendo el tiempo. Porque solo la Biblia es la que la verdad os hará libres. La palabra que os hablo, la palabra que os digo. Jesús siempre decía, la palabra que os hablo, la palabra que os digo, escrito está. Siempre escrito está. Jesús es el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es lo que le da sentido a la oración. Una oración sin verbo, pues no es oración. ¿Verdad? ¿Cómo conjugarían ustedes una oración sin verbo? No es imposible. No, por ejemplo, yo le digo, hermanos, yo a casa. Dice, no, está hablando como Tarzán, no me lo entiende. Pero yo digo, hermanos, yo voy a casa. Ahora sí le entiendo, voy. ¿Sí? Está utilizando un verbo, le está dando sentido a la oración. Así pasa con el cristiano. El cristiano que no tiene el verbo, que es la palabra, pues el que toma tiene que seguir tomando. El que juega fútbol tiene que seguir jugando. No es que sea malo, pero se vuelve un adictivo a eso. El que ve televisión tiene que estar viendo televisión. El que le gusta salir a rumbear tiene que seguir rumbeando para llenar ese vacío que hay en su corazón. Pero el que tiene el verbo en su corazón no lo necesita. ¿Por qué? Porque ya está completo en la palabra de Dios. Es eso, mis queridos y apreciados hermanos. Vean el versículo 4, creo que es. Y vamos a correr, no tengo el tiempo. Ayúdenme ahí. Versículo 4, llegamos. Dice, miren lo que el Señor sigue diciendo en ese tiempo al profeta Isaías, hoy a nosotros. Ok, también yo escogeré para ellos, ¿para quiénes? Para ellos, escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, oigan, miren cómo dice, porque llamé y nadie respondió. Tremendo eso. Hablé y no oyeron. Jesús siempre que decía, bueno, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oigan, hablé. Dios está hablando hoy. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Me entiende? Pero usted no espere que le hable una persona, usted espere que le hable Dios. Que Dios le hable. Por eso usted nunca diga, el Señor me dijo. Diga, la Biblia dice, porque el Señor ya dijo. El Señor dijo. O sea, hablé. Tiene que oír cuando hable el Señor. Pero si alguien quiere que le hable, que lea la Biblia. Que lea la Biblia. Porque ahí es donde está condensado todo. Dejar la pereza y leer la Biblia para que así no crea tanto. Llegó un hermano que estaba ministrando y dijo, yo me diga, ora por usted. El Señor me dice que Dios te ama. Y empezó a llorar. ¿Y cómo así? Le dice el hombre que Dios la ama y empieza a llorar. Y la Biblia hace tiempo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la Biblia dice que Dios lo ama y no llora y si le crea un hombre. Tiene que leer la Biblia dice que Dios nos ama. Entonces, no necesitamos que alguien nos diga cuando ya la Biblia está. Entonces, necesitamos comprender la palabra. El Señor habló y llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada, hermano. Es increíble cómo al Señor, y ahora tenemos que escuchar lo que me desagrada, ¿verdad? Como un día le dijeron a mi esposa que el Señor le había dicho que fuera el esposo, y el Señor le dijo que yo iba a ser comprometida. ¿Entiendes? ¿Ves? Cuando no hay palabra de Dios,
cuando se escasea. Entonces cuando sale, no estoy en contra de la revelación de Dios a través de un profeta, no estoy en contra de eso. Dios habla y creo en el espíritu de profecía, en el don de profecía, creo eso. Pero en muchas ocasiones se manipula porque no se estudia la Biblia. Bajaron muchachos y le dijeron: el Señor dice que tú vas a ser prosperado, que tú vas a ser bendecido y todo. Yo decía: pero ¿por qué no le dice que está en pecado? Es un sinvergüenza que no se congrega. Y yo digo: pero ¿cómo así? O sea, Dios le dice lo que quiere escuchar y una ofrenda especial. No, lo están manipulando, lo están engañando. ¿O no es así? Necesitamos que nos digan de qué tenemos que arrepentirnos, porque tenemos que temblar ante su palabra. ¿Ok? Sigo leyendo. Versículo 5 y yo creo que terminamos. Oí palabra de Jehová. Vosotros los que, oiga, mire, vuelve y lo dice, hermano Ley. Los que tembláis a mi palabra. ¿Lo dice o no lo dice? O sea, repito la palabra, temblar. Necesitamos temblar ante la palabra de Dios, temblar. Y temblar indica reverencia a su palabra, reverencia, respeto ante su palabra. ¿Ok? Respeto ante su palabra, siempre respeto. Dice, los versículos que contienen, para meterlo en contexto, tienen que ver con la fe que es superficial, con la fe que es efímera, con la fe que no agrada a Dios. Porque mire cómo dice: los que no tienen la fe verdadera van a aborrecer a los que tienen la fe verdadera. ¿Están conmigo? Miren cómo dice: los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, porque también somos hermanos, ¿qué va a pasar? Os aborrecen. ¿Sí ven? Los aborrecen. Cuando usted tiene una fe verdadera, una fe genuina, que está fundamentada en la palabra, es normal que lo vayan a aborrecer los que no tienen la fe efímera, verdadera, sino que es una fe superficial. Lo van a aborrecer y no les va a gustar. ¿Por qué usted? Porque usted es un predicador bíblico, porque usted es un hombre que está bajo la sola palabra de Dios, que lo va a guiar. Entonces usted va a ir contra gente que lo va a aborrecer. Pero usted, ¿por qué no cree en eso, hermano? Si a mí el Señor me dijo que me iba a mandar para Qatar de misionero, pero porque está el mundial. Pero ¿por qué no lo mandó antes? Es que el Señor me dijo que me enviara para Mónaco. Señor, envíame a Mónaco, envíame a París, envíame a Estados Unidos. ¿Cómo así? No piensen, no esas naciones. Señor, yo quiero que me envíes a Japón a predicar la palabra Japón. Bueno, pero enseguida yo no hay un japonés, pues predíquele a él. Entonces lo que quiere es gloria, lo que quiere es que lo admire, lo que quiere es eso. Ok, entonces lo van a aborrecer. Por eso, ¿qué sigue diciendo? Que los que tienen una fe superficial, entonces lo van a echar fuera. ¿Dice ahí eso o no? Dice que lo echan fuera. O sea, usted no cabe aquí. Usted no cabe aquí. O sea, lo van a echar fuera. A mí alguien que es amigo mío me cuenta que yo a eso le invito a la iglesia, pero sé que tiene una cosa, pero tiene otra por ahí. Entonces yo lo he invitado a la iglesia, le he dicho: hermano, entonces me cuentan las aventuras que tienen con... No, no está. Dice que si eso es malo, dice: claro, que los pecados tienen que dejar eso, buscarte a Dios. Entonces me contó en estos días que había una iglesia en el centro y entró y dijo: esa iglesia sí me gustó, a la suya yo no voy a ir. Y le dije: ¿por qué? Porque yo pasé al frente y me dijeron: tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido, Dios tiene un plan para usted, Dios tiene grandes cosas. Y no me dijeron nada de la otra. Y el hermano lo robaron, lo engañaron, porque el verdadero evangelio es el que te toca el pecado, el que tienda en la palabra de Dios. Lo engañaron. Entonces, por ahí no voy. Entonces, por eso no vienen. Por eso encontramos las iglesias vacías, porque les hablamos de un hombre que tiene que dejar el pecado y buscar a Dios. Es lo único. Eso es temblar ante su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dice: Jehová sea glorificado. Esa palabra, dijeron que va a ser glorificado, son aquellos que tienen una fe superficial, que es una fe verdadera, que echan a los hermanos, que aborrecen a los hermanos, que alaban a Dios y que dicen que Jehová sea glorificado. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Dice: pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Qué dice, hermano? Ellos serán confundidos. Y usted dice: yo no creo que sean confundidos.
¿Cómo va a ser que van a ser confundidos aquellos que tienen? Sí, van a ser confundidos. O dígame usted, si no se están confundidos, una persona que dice que para que usted prospere tiene que traer plata al altar. Dígame si no están confundidos. Que creen que la iglesia es una pirámide, que Dios es una pirámide, que si usted a Dios está en la obligación de dar. Dígame si no están confundidos. Dígame si no están confundidos una persona que cree que la prosperidad y todo lo bueno viene de Dios, y que entonces lo malo, y si algo le pasa, entonces Dios no está en el cuento. Que si usted viene a la iglesia, todo le saldrá bien, todo será prosperado, todo será grande. Yo quisiera eso para mí, pero eso no es la Biblia, eso no lo dice. El Evangelio, vuelvo a decir, el Evangelio es cruz, el Evangelio es esfuerzo. Imagínense Moisés, dice la Biblia, que Moisés dejó los tesoros de Egipto y las grandes cosas en Egipto, lo dejó todo para ir a seguir el Evangelio del Señor. Entonces los del Evangelio de la prosperidad dirían: uy, hermano, ¿cómo va a dejar los tesoros? Que es en Egipto, usted es próspero, usted es hijo de Dios, aquí está bien. ¿Cómo se va a meter a sufrir allá? No, aquí no es pare de sufrir, aquí sufrimos todos los días, porque la Biblia dice, no lo digo yo, porque con grandes tribulaciones, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a la prueba sea hallada en alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Está pasando por problemas? ¿Tiene problemas económicos? ¿Su esposo la abandonó? ¿Tiene problemas? Bueno, como dice el ley, bienvenido a la vida real. Esta es la vida real, este es el Evangelio. Párese como varón de Dios y saque adelante a su familia. Ese es el Evangelio. No es más. A ver, quisiera tener una casa un poquito más grande que la nosotros, porque es muy chiquitica. Allá no entra el endemoniado ni la persona. Si hay un endemoniado, o entra el demonio o entra la persona. Usted es libre si entra a mi casa. Chiquitica, que quiero una casa más grande. Pero es que eso depende de Dios, no de los hombres. Hay gente que dice: vengan el viernes, que el viernes es viernes de milagros. ¿Y cómo saben que es viernes de milagros? ¿Ya hablan con Dios? ¿Y qué tal que Dios no tenga programado milagros para el viernes? Ven y reclame tu milagro. O sea, fórjale que Dios el viernes hay un milagro. Y Dios es soberano. Y si no, Dios te dice que te va a dar 2 casas y te quiere dar 3. Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Yo quisiera que hubiera milagros todos los días. ¿Sabe cuál es el más grande milagro? Y con esto saco mi tren de aterrizaje. El más grande milagro es que una persona se arrepienta a Jesucristo. Así su familia no sufrirá más, ni su esposa sufrirá más, ni sus hijos sufrirán, sino que será un ciudadano de una patria libre y vivirá para Dios. Eso es lo que necesita, arrepentirse. Y será un buen cristiano y vivirá para Él. ¿Usted está andando bien con Dios? Ese es el Evangelio de la palabra de Dios. Eso es todo. Tiene que dejar el pecado y vivir para Dios. Eso es todo. Él dejó terminar el mensaje. No soy en contra de que usted prospere. Yo soy el primero que quiero prosperar. Pero una iglesia donde habla de prosperidad, yo que prospera el pastor y los demás no, hay un problema. Hay un problema, ¿no? Dios quiere que todos seamos integrales. Además, el Evangelio es prosperidad, el Evangelio es bendición. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar esta noche para que Dios nos ayude a volver a la palabra de Dios, a volver a la escritura, a volver a los principios básicos que es la palabra de Dios. Y cuando la estudiemos, no vivamos de prejuicios. Porque hay gente que tiene prejuicios para estudiar la palabra de Dios, muchos prejuicios, y creen otras cosas. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde. Vamos a despedirnos de los hermanos que están ahí conectados. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite.